Bienvenidos de nuevo a este vuestro rincón de curiosidades, misterios y, por qué no decirlo, de ese toque de locura genial que a veces se nos cruza por la vida. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que me tiene completamente fascinada, una que roza la ciencia ficción, pero que de alguna manera se siente escalofriantemente real. Vamos a hablar de la reacción de Demet al mensaje secreto de Khan. Sí, ya se suena a trama de película, ¿verdad? Pero creedme, la realidad supera muchas veces a la ficción. Antes de que nos adentremos en este fascinante laberinto mental, si aún no lo habéis hecho, os invito a darle a ese botoncito rojo de suscribirse y a activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras futuras exploraciones. Que empiece el espectáculo. Imaginen esto, un genio. No uno de esos genios de cómic con capa y superfuerza, sino uno de esos genios que operan en las sombras, con una mente que se mueve a una velocidad vertiginosa, procesando información a un nivel que a la mayoría de nosotros nos resulta incomprensible. Khan es uno de esos individuos. Un visionario, un científico brillante, alguien que ve el mundo no como es, sino como podría ser. Y Demet, su compañera, su confidente, quizás su musa, o incluso su algo más. Ella no es una científica de renombre, no busca los focos. Demet es pragmática, observadora, con una inteligencia emocional que contrarresta la brillantez pura de Khan. Es la tierra firme a la que él a veces necesita aferrarse. La historia que vamos a desentrañar hoy gira en torno a un mensaje. Un mensaje que Khan le envía a Demet. Pero no es un mensaje cualquiera, no es un ¿qué tal? Por WhatsApp o un email con un adjunto. Este es un mensaje diseñado por Khan, pensado para ser descifrado solo por alguien con una conexión especial, alguien que pueda entender las capas de significado ocultas, las referencias crípticas, el lenguaje que él mismo ha construido. Es en esencia una prueba, un código, un desafío. Y la reacción de Demet es lo que vamos a analizar. No solo su respuesta inmediata, sino lo que esa respuesta revela sobre ella, sobre su relación con Khan, y sobre la naturaleza misma de la genialidad y la conexión humana. Khan, en su infinita complejidad, a menudo se pierde en sus propios universos. Sus ideas son revolucionarias, a veces incluso peligrosas. Y en ese mundo de ecuaciones, de teorías descabelladas y de inventos que podrían cambiar el curso de la humanidad, es fácil que olvide las cosas simples, las conexiones humanas. Por eso, él diseña este mensaje. No por vanidad, sino por necesidad. Necesita saber si Demet está ahí, si entiende su lenguaje, si puede seguirle el ritmo. Es un test de compatibilidad a un nivel cuántico, si me permitís la analogía. ¿Qué podría contener este mensaje? Podríamos estar hablando de una secuencia numérica que representa una constante física que solo Khan y Demet conocen por alguna anécdota compartida. O quizás unas pocas palabras clave aparentemente inconexas que para ellos evocan un recuerdo, una teoría, un proyecto. Podría ser una imagen abstracta llena de patrones que a primera vista no dicen nada, pero que para Demet son un mapa, una coordenada, una confesión. La belleza de este tipo de mensajes es que son personales, intransferibles. Son la esencia de una relación destilada en información. Ahora, imaginemos a Demet. Ella recibe este mensaje. Quizás no es un mensaje físico. Podría ser una acción sutil de Khan, una frase dicha de pasada, un detalle en un objeto que él le regala. La clave no es el medio, sino la intención y la complejidad. Demet, que conoce a Khan íntimamente, no se apresura. No entra en pánico, no se frustra. Lo primero que hace, y esto es crucial, es dar un paso atrás. Respira. Observa. Su mente, aunque no sea la de un genio en el sentido convencional, es analítica. Es capaz de reconocer los patrones en el comportamiento de Khan. Ella sabe que él no hace nada al azar. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, tiene un propósito. Entonces empieza a desgranar. ¿Cuándo recibió el mensaje? ¿En qué contexto? ¿Hubo alguna conversación previa que pudiera ser relevante? Empieza a activar esa parte de su cerebro que ha aprendido a decodificar el caos aparente de la mente de Khan. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Demet no busca la respuesta lógica inmediata. Busca la emoción detrás de la lógica. ¿Por qué Khan le ha enviado esto? ¿Qué quiere comunicarle realmente? Porque para Khan el mensaje en sí mismo es solo el vehículo.
Lo que realmente le importa es lo que Demet sentirá al descifrarlo, la conexión que se reforzará. Ella podría empezar a pensar en sus momentos compartidos. Tal vez el mensaje tiene una referencia a la primera vez que se conocieron, o a un error que cometieron juntos, o a un descubrimiento compartido. Demet con su agudeza empieza a trazar las líneas invisibles que conectan estos recuerdos con las pistas que Khan le ha dado. No es una deducción fría, es una evocación cálida, una resonancia. Y. De repente en clic. La pieza encaja. No es un simple lo entendí. Es un oh Khan, tú no cambias nunca, o un lo sé, querido, lo sé. Es una respuesta que va más allá de la información. Es una respuesta que valida la conexión, que demuestra que ella está a la par con él, no en el intelecto puro, sino en la comprensión de su esencia. La reacción de Demet no es de asombro por la complejidad del mensaje, sino de ternura por la forma en que Khan ha intentado llegar a ella. Es la paciencia de alguien que ama a un genio y sabe que sus peculiaridades son parte de su encanto. Ella podría sonreír, una sonrisa que irradia comprensión y afecto. Podría responder con algo igualmente sutil, un gesto que le diga a Khan, te veo, te entiendo y también te quiero. Por ejemplo, si el mensaje de Khan fuera una serie de coordenadas geográficas extrañas, Demet no iría a buscar los lugares exactos. En cambio, podría recordar un libro que Khan le regaló, y abrirlo al azar, encontrando una página marcada con un pequeño dibujo que ella hizo hace tiempo. O si el mensaje fuera una ecuación aparentemente sin sentido, ella podría responderle con una vieja fotografía de ambos riendo, con una nota escrita a mano. Los mejores descubrimientos no siempre están en los libros de texto. Lo fascinante de la reacción de Demet es que no se trata de competir con la inteligencia de Khan, sino de complementarla. Ella demuestra que la genialidad no solo reside en la capacidad de crear, sino también en la capacidad de comprender y de conectar. Demet en su respuesta está diciendo, tu mente puede ser un universo, pero yo soy tu estrella guía. No te pierdas en tus galaxias, recuerda que tienes un hogar aquí conmigo. Es la inteligencia emocional en su máxima expresión. Khan, con su intelecto superior, podría haber creado un código indescifrable para la mayoría de la población mundial. Pero para Demet, no es un código, es un lenguaje de amor, de confianza, de historia compartida. Ella no solo resuelve el acertijo, ella comprende el corazón que lo creó. Imaginemos ahora las implicaciones de esto. Si un genio como Khan utiliza este tipo de comunicación, ¿qué significa para nosotros, los mortales? Significa que la conexión humana, la empatía, la comprensión profunda, son herramientas tan poderosas, o incluso más, que la pura inteligencia. Significa que no necesitamos ser genios para entender a quienes amamos, pero sí necesitamos estar presentes, atentos y dispuestos a aprender su idioma personal. La reacción de Demet nos enseña que el verdadero entendimiento no siempre viene de la lógica fría, sino de la calidez del corazón. Ella no se siente inferior ante la brillantez de Khan, se siente empoderada por su capacidad de ver y sentir lo que él expresa. Es un baile de mentes y de almas. Y aquí es donde me gustaría abrir un poco la puerta a vuestra propia reflexión. Pensad en vuestras propias relaciones. ¿Alguna vez habéis recibido un mensaje, un gesto, una mirada de alguien cercano que os ha hecho sentir que os conoce a la perfección, sin necesidad de muchas palabras? ¿Cómo reaccionasteis? ¿Os sentisteis comprendidos, amados, o quizás un poco abrumados por la profundidad de esa conexión? Porque la genialidad, en su forma más pura, no es solo sobre resolver problemas. Es sobre crear un mundo y para que ese mundo sea habitable, necesita ser compartido, comprendido y amado. La genialidad de Khan se manifiesta en su capacidad para crear y para comunicar de formas no convencionales. Pero la verdadera maestra de la comunicación, la que eleva ese mensaje de simple información a una experiencia profunda, es Demet. Su reacción es un ejemplo de cómo la empatía y la inteligencia emocional pueden decodificar incluso los mensajes más complejos de un genio. Así que, resumiendo un poco todo esto, lo que hemos visto es que la reacción de Demet al mensaje secreto de Khan no es solo la resolución de un enigma, sino la validación de una conexión profunda. Es la demostración de que la comprensión real va más allá de la lógica, adentrándose en el terreno de la emoción, la memoria y el afecto. Demet, con su inteligencia pragmática y su corazón abierto, logra no solo descifrar las intenciones de Khan, sino también responderle de una manera que fortalece su vínculo, demostrando que ella es su igual, no en la genialidad pura, sino en la profundidad de su entendimiento mutuo.
Y con esta reflexión sobre la belleza de la conexión humana y la inteligencia emocional, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayáis disfrutado de esta exploración tanto como yo. Ha sido un placer desentrañar los misterios de la mente de Kant y la maravillosa respuesta de Demet. Si os ha gustado este contenido, si os ha hecho pensar o sentir algo especial, por favor, no dudéis en darle a ese botón de me gusta. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestras familias, con cualquiera que creáis que pueda disfrutar de estas curiosidades. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita. Vuestro apoyo significa el mundo para mí. Dejadme en los comentarios qué pensáis de esta historia, si tenéis alguna experiencia similar, o qué otro tema os gustaría que exploráramos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad, la vida está llena de misterios esperando a ser descubiertos. ¡Chao!